Mi madre me exigió que lavara sus platos mientras yo llevaba puesto mi vestido de novia. Mi madre, Dolores, me había entrenado desde que tenía 6 años. Cada mañana, antes de ir a la escuela, yo lavaba los platos de la noche anterior. Cada tarde, después de hacer la tarea, lavaba los platos de la cena mientras ella veía sus telenovelas. Se sentaba en su sillón reclinable gritando instrucciones. «Te faltó una mancha en esa sartén, Jimena, empieza de nuevo, hazlo bien o no lo hagas». Ella les decía a sus amigas de la iglesia que yo era servicial por naturaleza. A Jimena simplemente le encanta cuidar a su mamá. Es su vocación. Algunas chicas nacieron para servir. Su amiga Beatriz asentía con aprobación diciendo que me habías criado bien, Dolores, y que las chicas de hoy en día no entienden el deber. Cuando me comprometí con Carlos, Dolores inmediatamente tomó el control. Ella eligió el salón, las flores, el menú. Y no porque ella estuviera pagando, ya que los padres de Carlos cubrieron todo, sino porque, como le explicaba a cualquiera que quisiera escuchar, Jimena no tiene el carácter para planificar. Necesita la guía de su madre. Ha estado siguiendo mi liderazgo toda su vida. La mañana de mi boda, yo estaba en el salón arreglándome el cabello a las 7 de la mañana. Mis damas de honor estaban allí y el fotógrafo se estaba preparando. Todo estaba a tiempo para la ceremonia del mediodía. A las 8:30 Dolores llamó y dijo: «Necesito que vengas a casa inmediatamente». Entré en pánico, pensando que algo andaba mal y pregunté qué pasó, si estaba bien. Ella sonaba molesta y dijo: «Claro que estoy bien, pero me hice el desayuno y los platos se están acumulando, tienes que venir a lavarlos antes de que se manchen». Pensé que estaba bromeando y le dije: «Mamá, estoy con mi vestido de novia. La ceremonia es en 3 horas». La voz de Dolores se volvió fría y dijo: «No me importa si vas a ver a la reina de Inglaterra, estos son mis platos buenos, conoces las reglas, los platos se lavan inmediatamente en esta casa». La peinadora dejó de rizar mi cabello. Mi dama de honor, Jessica, agarró el teléfono y dijo: «Señora Dolores, Jimena no puede irse, tenemos un horario estricto aquí». Dolores alzó la voz para que todos pudieran escuchar a través del altavoz y gritó que esa mocosa malagradecida venga a casa ahora mismo o no iré a esta boda, que todos sepan que la madre de la novia no fue lo suficientemente importante para recibir un respeto básico. Empecé a llorar, arruinando mi maquillaje. Jessica estaba furiosa, pero yo conocía a mi madre, ella cumpliría la amenaza. Ya lo había hecho en mi graduación de la universidad cuando no pasé por ella lo suficientemente temprano. «Está bien», susurré. «Estaré allí en 20 minutos». La coordinadora del salón, la señora Valdés, escuchó todo y me siguió hasta el estacionamiento. «Señorita Jimena, antes de que se vaya, necesito verificar algo sobre la ceremonia», dijo sacando su tableta. «Su madre está registrada para dar un discurso, ¿correcto?» «Sí». Ella insistió en ello. La señora Valdés asintió. «¿Escribiendo algo y ella la entregará en el altar?» «Sí, mi padre falleció hace años». La señora Valdés siguió escribiendo y dijo una cosa más. «¿En el contrato de catering? ¿Quién figura como anfitrión?» Lo pensé y dije: los padres de Carlos, ya que ellos pagan, pero mamá se puso a sí misma como coordinadora social. La señora Valdés sonrió levemente y dijo: «Perfecto, conduzca con cuidado, no se preocupe por nada aquí». Conduje a casa con mi vestido de novia completo. La cola se amontonaba en mi auto, mi velo se atoraba en el espejo retrovisor. Dolores estaba en su cocina, todavía en bata, comiendo pan tostado. Ni siquiera levantó la vista y dijo finalmente: «Esos platos han estado ahí durante 40 minutos». El fregadero tenía 3 platos, 2 tazas y una sartén, tal vez 5 minutos de lavado. Me quedé allí con mi vestido de 160,000 pesos, fregando huevo de su sartén mientras ella revisaba su teléfono y decía: «Asegúrate de secarlos bien también. Las manchas de agua son señal de pereza». Me tomó 25 minutos en total. Para cuando regresé al salón eran las 9:45. La ceremonia era al mediodía. Jessica tuvo que rehacer mi maquillaje en 10 minutos. El fotógrafo estaba estresado por perder las tomas de la mañana. Carlos caminaba de un lado a otro afuera, preocupado. Pero la señora Valdés parecía extrañamente tranquila. A las 11:30, Dolores llegó al salón con su vestido de madre de la novia, lista para su gran entrada. Caminó directo a la suite nupcial y dijo: «Espero que hayas aprendido tu lección sobre las prioridades, Jimena. El matrimonio no cambia tus obligaciones con tu madre». La señora Valdés llamó a la puerta y dijo: «Señora Dolores, necesito hablar con usted sobre los arreglos de la ceremonia». Dolores la siguió, esperando ser informada sobre el momento de su discurso. 5 minutos después, escuchamos a Dolores gritando desde el vestíbulo preguntando qué quería decir con que no estaba autorizada, que era la madre de la novia. La voz tranquila de la señora Valdés escuchó a través de la puerta diciendo: «Señora, usted no figura como anfitriona, contribuyente financiera o tutora legal, la novia tiene 27 años, su nombre no aparece en ninguna parte de nuestros contratos». «Pero voy a dar un discurso, voy a entregarla en el altar», gritó Dolores. La señora Valdés respondió profesionalmente que esos arreglos eran tentativos y estaban sujetos a la aprobación del lugar, y dados los eventos de esta mañana, que fueron presenciados por 8 miembros del personal, hemos hecho ajustes. Usted abandonó sus deberes de anfitriona para exigir servicios personales de la novia, eso viola el código de conducta de nuestro salón». Dolores se estaba poniendo histérica gritando que estaban violando sus derechos. Sentí que mi determinación se desmoronaba mientras Dolores se secaba los ojos con un pañuelo.
Carlos extendió la mano sobre la mesa de la cafetería y apretó mi mano. Acordamos que hablaríamos de límites, no que los pondríamos a prueba ahora mismo. Su voz se mantuvo tranquila pero firme. Las lágrimas de Dolores se detuvieron al instante, y su rostro se endureció diciendo, «Tú eres el problema aquí, estás poniendo a mi hija en mi contra». Señaló con el dedo a Carlos y dijo, «Este matrimonio va a fracasar porque la estás aislando de su familia». Abrí la boca para defenderlo. Pero ella continuó diciendo que un hombre de verdad alentaría a su esposa a honrar a su madre, no a meter una cuña entre nosotras. Carlos se puso de pie y recogió sus llaves diciendo, «Esta reunión ha terminado, nos vamos». Dolores agarró su bolso y salió furiosa primero, sus tacones resonando rápido por el piso de baldosas. Los otros clientes nos miraron fijamente. Me quedé congelada en mi silla sintiéndome como la peor persona viva. Carlos esperó a que me levantara. Lo seguí al auto aturdida. Todo el camino a casa seguí repitiendo la reunión en mi cabeza, preguntándome si había sido demasiado dura, si tal vez debería haber hecho ese mandado para ella para demostrar que todavía me importaba. Carlos estacionó en el lote de nuestro departamento y se volvió hacia mí diciendo, «Lo estás haciendo de nuevo». «¿Haciendo qué?», pregunté. «Inventando excusas para ella en tu cabeza. Puedo verlo en tu cara». Empecé a llorar diciendo, «No sé qué es real ya. Tal vez ella tiene razón en que estoy siendo cruel». Carlos me abrazó y dijo, «Llamaremos a Marcos a primera hora mañana». La oficina de Marcos tenía un espacio libre a la mañana siguiente porque alguien canceló. Apenas dormí la noche anterior, mi mente daba vueltas con culpa y confusión. Marcos me recibió en la puerta de su consultorio y me derrumbé en la silla frente a su escritorio diciendo, «Necesito ayuda. No sé si mis límites son demasiado estrictos». Marcos sacó su libreta y dijo, «Cuéntame la reunión del café desde el principio. Dime exactamente qué pasó». Relaté cada detalle, lo tranquila que parecía Dolores al principio, su disculpa por su reacción a mi carta de límites, luego la solicitud del mandado. Marcos me detuvo allí y preguntó qué palabras específicas usó cuando te lo pidió. Cerré los ojos tratando de recordar. Ella dijo que necesitaba recoger una receta médica, pero su auto estaba en el taller y preguntó si podía llevarla después del café. «Eso suena razonable en la superficie», dijo Marcos. «Pero ¿cuál era tu límite sobre las solicitudes no anunciadas?» Tuve que pensar por un segundo que ella necesitaba llamar con anticipación y preguntar, no lanzarme cosas durante las visitas. Marcos asintió. Así que ella violó ese límite inmediatamente. Me sentí a la defensiva, pero ella se disculpó primero. Eso parecía un progreso. Marcos se inclinó hacia adelante y dijo, «Jimena, ¿realmente se disculpó por obligarte a dejar tu boda para lavar platos? ¿O se disculpó por su reacción a tu carta de límites?» Me di cuenta de que tenía razón. Ella nunca mencionó la mañana de la boda en absoluto. Solo dijo perdón por enojarse cuando puse límites. Marcos me guió a través de cada momento de la reunión, señalando cómo Dolores nunca respetó realmente ni un solo límite que yo había establecido. La disculpa fue falsa, diseñada para hacerme bajar la guardia, y así ella pudiera probar si yo cedería. Cuando me mantuve firme, ella inmediatamente cambió a atacar a Carlos y predecir que nuestro matrimonio fracasaría. «Eso es manipulación clásica», explicó Marcos. «Las personas sanas no prueban si te importan violando tus límites claramente establecidos. Respetan los límites porque se preocupan por tu bienestar». Me sequé los ojos con un pañuelo de la caja en su escritorio y pregunté, «¿Entonces no estoy siendo demasiado rígida?» Marcos negó con la cabeza y dijo, «Estás siendo normal». Su encuadre de los límites básicos como abandono es un comportamiento narcisista de libro de texto. Ella te ha entrenado desde la infancia para creer que cualquier límite que pongas significa que no la amas. Eso no es cierto y no es saludable. 3 días después, llegó un paquete a la puerta de nuestro departamento. Lo llevé adentro y vi la letra de mi madre en la etiqueta del remitente. Carlos me vio abrirlo desde la cocina. Adentro había un libro de poesía de tapa dura que yo había mencionado que amaba cuando tenía 16 años. Una tarjeta estaba encima con la perfecta letra cursiva de Dolores que decía, «Vi esto y pensé en mi dulce hija, extraño nuestras charlas, te ama siempre, mamá». Se me hizo un nudo en la garganta, ella se acordó. Carlos se acercó y leyó la nota diciendo, «Es manipulación, está intentando una táctica diferente». Abracé el libro diciendo, «Pero ella gastó dinero en esto», pensó en mí. Durante la siguiente semana llegaron 5 paquetes más. Una vela aromática en mi aroma favorito, una foto enmarcada de mí cuando era niña con Dolores, un libro de cocina que ella sabía que yo quería. Cada regalo venía con una nota sobre los lazos madre-hija, sobre el perdón, sobre cuánto me amaba y me extrañaba. Carlos quería devolverlos todos, pero no pude obligarme a hacerlo. Rechazar sus regalos se sentía cruel, como cerrarle la puerta en la cara cuando intentaba acercarse. Los apilé en nuestra mesa del comedor. Carlos se frustró y dijo, «Ella está comprando tu obediencia, ¿no puedes ver eso?», le grité diciendo, «Son solo regalos, ¿por qué tienes que hacer que todo parezca siniestro?». Discutimos sobre eso durante 20 minutos antes de que yo llamara a Marcos y programara otra sesión. Cuando le mostré fotos de los regalos y las notas, Marcos asintió lentamente y dijo, «Esto se llama hoovering o técnica de aspiradora. Ella está tratando de succionarte de nuevo con atención positiva después de que la reunión del café no funcionó». Me sentí estúpida y pregunté, «¿Entonces los regalos no son porque me ama?». Marcos me corrigió gentilmente diciendo, «Los regalos son una táctica de control. En la infancia,
¿Aceptar sus regalos venía con condiciones? Pensé en el pasado. Cada regalo de cumpleaños venía con expectativas. Cada regalo de Navidad se mencionaba más tarde cuando ella quería algo. Si alguna vez me quejaba de algo, ella sacaba a relucir todas las cosas que me había comprado como prueba de que yo era una malagradecida. Marcos encerró algo en un círculo en sus notas y dijo: aceptar sus regalos significaba aceptar su control. Ese patrón todavía está activo en tu cerebro, por eso rechazarlos se siente cruel en lugar de sentirse como protegerte a ti misma. Adriana del trabajo me encontró en la sala de descanso mirando mi teléfono. Había estado mirando una foto del último paquete, una manta en colores que Dolores sabía que me gustaban. ¿Estás bien?, preguntó Adriana. Se sirvió café y se sentó frente a mí. Estoy lidiando con cosas familiares, es complicado, dije. Adriana revolvió azúcar en su taza y dijo: noté que has parecido estresada últimamente. Mira, no quiero entrometerme, pero pasé por algo similar con mi propia madre hace unos años. Levanté la vista y pregunté: ¿en serio? Adriana asintió y dijo: madre narcisista. Me tomó hasta los 32 años darme cuenta de que el problema no era yo. Todo mi pecho se relajó. Alguien más entendía. Terminamos hablando durante toda nuestra hora de almuerzo. Adriana describió el comportamiento de su madre, y yo seguía diciendo que eso es exactamente lo que hace mi mamá. Los viajes de culpa, hacerse la víctima, la forma en que se disculpaba pero nunca cambiaba realmente. Adriana había tenido poco contacto durante 5 años. Me dio consejos prácticos sobre cómo manejar la culpa, sobre reconocer patrones de manipulación, sobre mantenerme firme cuando cada instinto gritaba ceder. Lo más útil que dijo fue que la culpa nunca desaparece por completo, pero se vuelve manejable. Aprendes a reconocerla como una respuesta programada en lugar de la verdad. Antes de regresar a nuestros escritorios, Adriana anotó información para un grupo de apoyo, hijos adultos de padres narcisistas. Se reúnen los martes por la noche en una iglesia al otro lado de la ciudad. Fui a mi primera reunión hace 5 años y cambió todo. Escuchar las historias de otras personas me hizo sentir menos loca, dijo. Doblé el papel y lo metí en mi bolsillo diciendo: gracias. Lo digo en serio. Adriana me apretó el hombro y dijo: no estás sola en esto, te lo prometo. El sótano de la iglesia olía a café y alfombra vieja. 12 personas estaban sentadas en un círculo de sillas. Casi me fui 2 veces antes de que comenzara la reunión, pero me obligué a quedarme. La facilitadora dio la bienvenida a todos y explicó que este era un espacio seguro para compartir experiencias. La gente empezó a hablar y sentí que estaba escuchando mi propia vida descrita por extraños. Una mujer de mi edad habló de que su madre aparecía en su lugar de trabajo. Un hombre de unos 40 años describió la culpa que sentía al poner límites. Cada historia tenía elementos que coincidían con mi experiencia con Dolores. La facilitadora introdujo conceptos que hicieron que todo encajara. Miedo, obligación, culpa, dijo ella. Y eso es lo que los padres narcisistas usan para controlar a sus hijos adultos, explicó JADE a continuación. Justificar, argumentar, defender, explicar. Eso es lo que hacemos en respuesta, tratando de hacerles entender. Pero nunca funciona porque no están tratando de entender, están tratando de mantener el control. Tomé notas frenéticamente. Estos eran términos reales, marcos reales para lo que yo había experimentado. Otras personas habían estudiado esto, lo habían nombrado. Habían desarrollado formas de manejarlo. La facilitadora habló sobre los estallidos de extinción, el bombardeo de amor, el hoovering, todas las tácticas que había visto usar a Dolores sin saber que tenían nombre. Saber que había términos reales para estos patrones hizo que se sintiera menos como un fracaso personal y más como una dinámica reconocida que podía aprender a manejar. Después de la reunión, 3 personas se me acercaron. Una mujer llamada Sara había tenido contacto cero con su madre durante 2 años. Un hombre llamado Tomás todavía estaba trabajando en establecer límites. Compartieron sus números de teléfono y dijeron que llamara en cualquier momento que necesitara apoyo. Caminando hacia mi auto me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas. No estaba loca. No era una hija terrible. Estaba lidiando con algo real y documentado y otras personas habían sobrevivido a ello. Mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico mientras preparaba la cena. El remitente era Dolores. El asunto decía: tenemos que hablar sobre tus elecciones. Se me cayó el estómago. Lo abrí y vi que era largo. Varias pantallas de desplazamiento. Carlos notó mi cara y preguntó: ¿qué pasa? Es de mi mamá, dije. Se acercó y leyó por encima de mi hombro. El correo electrónico comenzaba con: Beatriz te vio entrando en un edificio de la iglesia el martes por la noche. Dolores había hablado con Beatriz, quien dijo que era el edificio donde se reúne ese grupo de apoyo para hijos adultos con problemas. Me sentí violada. Ella tenía gente vigilándome. El correo electrónico empeoró a partir de ahí. Dolores escribió párrafo tras párrafo sobre cómo yo estaba ventilando nuestros asuntos familiares privados a extraños, cómo me estaba envenenando contra ella con las historias amargas de otras personas, cómo estaba permitiendo que personas enojadas que odian a sus madres me convirtieran en alguien que también odia a la suya. Me acusó de tener el cerebro lavado, de ser débil de mente, de traicionar su confianza y nuestro vínculo. El correo electrónico reveló que había estado monitoreando mis actividades a través de conexiones de la iglesia. Ella sabía de mis citas de terapia porque alguien me vio entrar al edificio de Marcos.
Sabía sobre el almuerzo con Adriana porque alguien de su iglesia trabajaba en mi edificio de oficinas. Tenía gente informándole sobre mi vida. La mandíbula de Carlos estaba tensa y dijo, esto es acecho, está haciendo que la gente te siga. Me sentí enferma y dije, no es seguirme, es solo gente que casualmente me ve. Carlos sacó su teléfono y dijo, voy a llamar a mi papá. Necesitamos asesoría legal. Esto ha ido demasiado lejos. Le agarré el brazo y dije, no estoy lista para abogados, por favor. Carlos bajó su teléfono, pero su rostro se mantuvo serio y dijo, entonces necesitas responder a este correo y dejar muy claro que este comportamiento no es aceptable. Si ella escala más, vamos a pedir una orden de restricción. No me importa si estás lista o no. Pasé 2 horas redactando una respuesta por correo electrónico. Lo borré y comencé de nuevo 4 veces. Finalmente, escribí algo breve y firme. Mamá, mi terapia y mis grupos de apoyo no están a discusión. Tu monitoreo de mis actividades a través de terceros es inaceptable y viola mis límites. Esto debe detenerse inmediatamente. Presioné enviar antes de poder dudar de mí misma. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Ya que no escuchas razones, iré a hablar contigo en persona. Podemos resolver esto cara a cara como adultas. Le mostré a Carlos. Él negó con la cabeza y dijo, no respondas. Te está provocando. 2 días después, estaba en mi escritorio en el trabajo cuando la recepcionista llamó a mi extensión. Hay una Dolores aquí para verte. Dice que es tu madre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dile que estoy en una reunión. La recepcionista volvió a hablar y dijo, dice que esperará, solo quiere unos minutos. Llamé a Carlos. Me dijo que me quedara en mi escritorio y que llamaría a seguridad del edificio. 10 minutos después, mi jefe pasó y mencionó que había una situación en el vestíbulo. Bajé y encontré a Dolores sentada en una silla cerca de los ascensores. Se puso de pie cuando me vio y dijo, ahí estás, estaba por la zona y pensé que podríamos almorzar. Su voz era alegre como si nada estuviera mal. No puedo, estoy trabajando, le dije y me di la vuelta para volver a los ascensores. Dolores me siguió diciendo solo un café rápido entonces, 15 minutos. La seguridad se nos acercó y dijo, señora, necesita irse. Ella se volvió hacia ellos y gritó, soy su madre, tengo todo el derecho de ver a mi hija. El guardia de seguridad mantuvo la calma y dijo, la empleada ha declinado reunirse con usted, necesita salir del edificio. La cara de Dolores se puso roja y dijo, esto es ridículo, Jimena, diles que está bien. Sacudí la cabeza, con lágrimas comenzando a salir, y dije, por favor, solo vete. Ella me miró como si la hubiera abofeteado y dijo, ¿realmente vas a humillarme así? ¿Frente a todos? La seguridad la tomó del brazo suavemente diciendo, señora, vamos. La acompañaron hacia las puertas mientras ella me gritaba sobre lo cruel que estaba siendo. ¿Cómo me arrepentiría de esto? Mis compañeros de trabajo se habían reunido cerca de sus escritorios mirando. Quería desaparecer. Mi jefe me llamó a su oficina 1 hora más tarde. Estaba aterrorizada de que me despidieran por la escena en el vestíbulo. En cambio cerró la puerta y me pidió que me sentara diciendo quería ver cómo estabas después de ese incidente. ¿Estás segura? ¿Necesitas ayuda con una situación de acecho? Parpadeé mirándolo y pregunté, ¿acecho? Él sacó un formulario y dijo, lo que presencié hoy, combinado con lo que entiendo que ha estado sucediendo con las llamadas telefónicas a tu línea de trabajo, constituye un patrón de acoso. Si esta persona se presenta en tu casa y lugar de trabajo sin invitación, eso es comportamiento de acecho. Nunca lo había pensado de esa manera. Ella es mi madre, dije. Mi jefe asintió y dijo, lo entiendo, pero los padres pueden acechar a sus hijos adultos. La ley no hace excepciones por relaciones familiares. Estoy documentando el incidente de hoy. Si necesitas tomar acciones legales, la compañía te apoyará con evidencia y testimonio. Eres una empleada valiosa, y tu seguridad nos importa. Lloré en su oficina durante 5 minutos. Me dio pañuelos y me aseguró que no estaba en problemas, que estaba preocupado por mi bienestar. Cuando salí de su oficina, me sentí menos sola, pero más consciente de lo serio que se había vuelto esto. Dolores no solo estaba siendo difícil, su comportamiento tenía un nombre y consecuencias legales. La oficina de Marcos se sentía como el único espacio seguro que quedaba. Le conté sobre el incidente en el trabajo y la reacción de mi jefe. Marcos se reclinó en su silla y dijo, tu jefe tiene razón. Esto es acecho, estás en un punto de decisión, Jimena. ¿Puedes hacer cumplir consecuencias reales para estas violaciones de límites o aceptar que Dolores continuará escalando? Ya no hay término medio. Me sentí atrapada y pregunté, ¿qué tipo de consecuencias? Marcos sacó una libreta legal y dijo una carta formal de cese y desista. Un periodo temporal de no contacto con términos claros sobre lo que sucede si ella lo viola. Posiblemente una orden de restricción si continúa. Empecé a llorar diciendo, no puedo hacerle eso a mi propia madre. La voz de Marcos se mantuvo gentil y preguntó, ¿cuál es la alternativa? ¿Vivir en constante ansiedad esperando que ella aparezca en tu casa o trabajo? ¿Que ella monitoree tus actividades a través de otras personas? ¿Que esto afecte tu trabajo y tu matrimonio? Sabía que tenía razón, pero se sentía imposible. Pasamos el resto de la sesión redactando una carta de advertencia final. Explicaba que cualquier contacto futuro no anunciado, cualquier participación de terceros en el monitoreo de mi vida,
o cualquier violación de mis límites establecidos, resultaría en un periodo de no contacto de 60 días. Después de eso, el contacto solo se reanudaría si ella aceptaba terapia familiar y demostraba respeto por los límites. Enviarla se sintió como firmar mi propia sentencia de muerte. Sabía que Dolores la violaría, sabía que tendría que cumplir con lo prometido, pero también sabía que no podía seguir viviendo así, saltando cada vez que sonaba mi teléfono, asustada de ir a trabajar o salir de mi departamento. Marcos imprimió la carta y la firmé con manos temblorosas. «Estás haciendo lo correcto», dijo. «Sé que no se siente así, pero te estás protegiendo, y eso no es egoísta, es necesario». La carta salió por correo el viernes. La respuesta de Dolores llegó por correo electrónico el domingo por la mañana. Me desperté para encontrar mi bandeja de entrada inundada. El correo era masivo. Páginas y páginas de texto. Carlos hizo café mientras yo me sentaba en la mesa de nuestra cocina leyendo. Dolores había escrito cada sacrificio que hizo criándome. Cada vez que lloré de bebé, y ella tuvo que levantarse en la noche. Cada peso que gastó en mi ropa y útiles escolares. Cada actividad a la que me llevó. Cada comida que cocinó. Cada carga de ropa que lavó. Enumeró momentos en los que fui difícil de niña. Cuando hice un berrinche a los 4 años en el supermercado. Cuando le contesté mal a los 12 años. Cuando llegué tarde de la casa de una amiga a los 16. Ella detalló cada forma en que la decepcioné a lo largo de los años. No entrar en el cuadro de honor en segundo de preparatoria. Elegir una carrera universitaria que ella no aprobaba. No llamarla lo suficiente cuando me mudé. El correo electrónico estaba diseñado para abrumarme con culpa y obligación. Para recordarme que le debía todo y que no tenía derecho a poner límites. Carlos lo leyó por encima de mi hombro y se enojó más con cada párrafo diciendo, «Esto es una locura. Los padres normales no guardan registros detallados de los errores de la infancia de sus hijos para usarlos como armas décadas después». Se desplazó a una sección donde Dolores había escrito sobre el costo de mis frenos cuando tenía 13 años. «Está literalmente desglosando lo que gastó en ti como si fueras una deuda que está cobrando», dijo. Me sentí aplastada bajo el peso de todo eso y dije, tal vez tenga razón, tal vez sí le debo. Carlos tomó mi cara entre sus manos y dijo, «No le debes a nadie tu salud mental. No le debes a nadie acceso a tu vida solo porque están relacionados contigo. Ella eligió tener una hija. Tú no pediste nacer. El cuidado que brindó fue su responsabilidad como madre, no una deuda que tienes que pagar para siempre». Guardé el correo electrónico en una carpeta que Marcos me había dicho que creara para documentación. Luego cerré mi laptop y no respondí. Marcos había sido claro sobre no hacer gade. No tratar de justificar o argumentar o defender o explicar. El silencio era la única respuesta que no alimentaría su manipulación. Pero quedarme en silencio se sintió como la cosa más difícil que había hecho. Borré el correo de Dolores sin leer más allá del primer párrafo. Marcos me había advertido sobre esto exactamente. Ella quería que me defendiera, que explicara, que discutiera, que probara que tenía razón. Eso solo le daría más munición y me mantendría involucrada en su drama. El silencio era la única respuesta que no alimentaría su necesidad de control. Pero quedarme callada se sentía mal, como si estuviera siendo grosera o fría. Mi teléfono se quedó boca abajo en la encimera de la cocina durante 3 días. Carlos lo revisaba ocasionalmente para asegurarse de que no hubiera nada urgente del trabajo o amigos. Me mostró el registro de llamadas al 4.º día. Dolores había llamado a casa de sus padres 7 veces. Me sentí enferma mirando los números. Ella estaba tratando de hacer que Carolina y Raúl me presionaran, para hacerles pensar que yo estaba siendo irrazonable y cruel. Carlos llamó a su madre esa noche mientras yo me sentaba a su lado en el sofá. Carolina contestó al segundo timbrazo. Sonaba cansada pero firme cuando explicó lo que había sucedido. Dolores había llamado afirmando que yo le había enviado una carta viciosa atacándola por ser una buena madre. Había llorado sobre cómo la estaba sacando de mi vida sin explicación. Le había pedido a Carolina que me hiciera entrar en razón, que me recordara la lealtad familiar y el perdón. Carolina había escuchado durante unos 2 minutos antes de interrumpir. Le había dicho a Dolores que ella y Raúl apoyaban cualquier límite que Carlos y yo necesitáramos establecer. Le había dicho que las relaciones saludables requerían respeto de ambos lados. Ella había terminado la llamada cuando Dolores comenzó a gritar sobre cómo la familia de Carlos me estaba envenenando contra mi propia madre. Abracé a Carolina la siguiente vez que la vi. Ella me dio palmaditas en la espalda y dijo que había lidiado con una suegra controladora durante años antes de que Raúl finalmente la respaldara. Ella sabía cómo se veía cuando alguien usaba las obligaciones familiares como arma. Esa validación significó todo porque parte de mí todavía se preguntaba si estaba exagerando. Las llamadas a los padres de Carlos se detuvieron, pero mi lugar de trabajo se convirtió en el nuevo objetivo. Mi teléfono sonó en mi escritorio el martes por la mañana. La recepcionista había transferido una llamada antes de verificar quién era. La voz de Dolores llegó a través del altavoz antes de que pudiera colgar. Se lanzó a un discurso sobre lo preocupada que estaba, cómo no estaba respondiendo a sus mensajes, cómo solo necesitaba saber que estaba bien. Colgué sin responder. Mis manos temblaban mientras trataba de concentrarme en la hoja de cálculo frente a mí. El teléfono volvió a sonar 10 minutos después. La recepcionista se disculpó. No se había dado cuenta de que era mi madre llamando de nuevo.
Le pedí que bloqueara el número y agregara una nota de que no estaba disponible para llamadas personales durante las horas de trabajo. La recepcionista pareció incómoda, pero estuvo de acuerdo. Dolores llamó 4 veces más esa tarde. Cada vez la recepcionista tuvo que explicar que yo no estaba tomando llamadas. Al final del día, mi jefe pasó por mi escritorio. Preguntó si todo estaba bien, si había una situación que necesitara discutir. Me sentí humillada al tener que explicar que mi madre me estaba acosando en el trabajo. Fue amable al respecto. Dijo que la compañía tenía protocolos para este tipo de cosas. Haría que TI bloqueara su número de la línea principal e instruiría a la recepcionista para documentar cualquier intento futuro. El hecho de que mi jefe viera esto como acoso y no solo como una madre preocupada tratando de contactar a su hija me ayudó a verlo claramente también. Los padres normales no llaman al lugar de trabajo de sus hijos adultos repetidamente después de que se les ha pedido espacio. Pasaron 3 semanas después de que envié la carta de límites. 3 semanas de relativa tranquilidad, excepto por un mensaje de voz donde Dolores sollozaba sobre haber sido abandonada. Estaba empezando a relajarme, empezando a creer que tal vez ella había aceptado los límites, y que eventualmente podríamos reconstruir algo más saludable. Esa esperanza murió a las 7 de un domingo por la mañana cuando golpes en la puerta de nuestro departamento me despertaron del sueño. Los golpes eran agresivos, constantes, haciendo que la puerta vibrara en su marco. Una voz llegó a través de la puerta. Dolores gritando mi nombre, exigiendo que abriera ahora mismo, diciendo que sabía que estaba allí, y que necesitábamos hablar inmediatamente. Carlos ya estaba fuera de la cama, poniéndose pantalones deportivos y agarrando su teléfono. Me dijo que me quedara en el dormitorio. No podía moverme de todos modos. Mi pecho se sentía apretado. Mi respiración superficial y rápida, los golpes continuaron. Los vecinos escucharían esto. Todos en nuestro piso sabrían que mi madre estaba afuera gritando. Carlos llamó al 911 mientras yo me sentaba en el suelo del dormitorio con las rodillas pegadas al pecho. Podía escucharlo explicando la situación con calma. Un miembro de la familia violando los límites, negándose a irse, haciendo amenazas a través de la puerta. Dolores gritaba sobre cómo yo era su hija y tenía derecho a verme. Sobre cómo Carlos me había lavado el cerebro y ella necesitaba salvarme de este matrimonio controlador. Sobre cómo había sido tan buena chica antes de conocerlo. La policía llegó en 15 minutos. Escuché nuevas voces en el pasillo. Tonos tranquilos y profesionales pidiéndole a Dolores que se alejara de la puerta. Ella estaba llorando ahora, jugando el papel de víctima, diciéndole a los oficiales que su hija la había cortado sin explicación, y que ella era solo una madre preocupada. Un oficial llamó a nuestra puerta y se identificó. Carlos lo dejó entrar mientras yo me quedaba en el dormitorio, todavía incapaz de moverme. El oficial probablemente tenía unos 40 años, con ojos amables y un anillo de bodas. Hizo preguntas básicas sobre nuestra relación con Dolores, sobre los límites que habíamos establecido, sobre incidentes anteriores. Carlos le mostró la carta de límites en su teléfono. Le mostró el correo electrónico que Dolores había enviado en respuesta. El oficial asintió y tomó notas. Regresó al pasillo y habló con Dolores durante varios minutos. Cuando regresó, explicó que no podían arrestarla porque técnicamente no había roto ninguna ley todavía, pero habían emitido una advertencia formal sobre acoso y allanamiento. Le habían dicho que aparecer en nuestra casa sin invitación podría resultar en arresto la próxima vez. Sugirieron que consideráramos solicitar una orden de restricción si el comportamiento continuaba. El oficial le entregó a Carlos una tarjeta con información sobre el proceso. Dijo que documentarían este incidente en su sistema. Esa documentación ayudaría si necesitábamos emprender acciones legales más tarde. Después de que la policía se fue, finalmente salí del dormitorio. Carlos me sostuvo mientras lloraba. No era un llanto triste, sino un llanto de enojo, frustración y miedo. El tipo que viene de darte cuenta de que tu propia madre es alguien de quien necesitas protección policial. Sugirió que solicitáramos la orden de restricción de inmediato. Me resistí al principio. Eso se sentía tan extremo, tan definitivo, como declarar la guerra en lugar de solo poner límites. Pero la voz de Marcos estaba en mi cabeza desde nuestra última sesión. Los límites sin consecuencias no son realmente límites. Son solo sugerencias que personas como Dolores ignorarán hasta que los hagas cumplir. Carlos abrió el sitio web del condado y me mostró los formularios. Podíamos presentar la solicitud en línea y luego comparecer ante el tribunal para una audiencia. Necesitaríamos documentar cada incidente, cada violación de límites, cada intento de contacto después de pedirle que parara. Mirar la lista de cosas que necesitábamos incluir me hizo sentir enferma. Los platos del día de la boda, las visitas al departamento, las llamadas al trabajo, los golpes en la puerta a las 7 a.m. Escrito así. Se veía mal. Se veía como exactamente lo que era. Un patrón de acoso creciente. Acepté hacerlo. Carlos se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras llenaba los formularios. Cada sección requería detalles específicos. Fechas, horas, lugares, testigos, qué se dijo, qué se hizo, cómo me hizo sentir. El formulario preguntaba si temía por mi seguridad. Dudé en esa pregunta. ¿Temía que Dolores me lastimara físicamente? Probablemente no. ¿Temía lo que ella podría hacer para perturbar mi vida, mi trabajo, mi paz mental? Absolutamente. Marqué sí y expliqué sobre el patrón creciente.
sobre sentirme incapaz de vivir normalmente debido a la ansiedad constante sobre su próxima aparición. La parte más difícil fue escribir la historia de la relación. El formulario quería contexto sobre por qué estaba buscando protección de mi propia madre. Tuve que resumir 21 años de condicionamiento en unos pocos párrafos. Tuve que explicar que el control y la manipulación comenzaron cuando tenía 6 años. Que esto no era un conflicto repentino sino una vida entera de ser entrenada para servir y obedecer. Leer mis propias palabras en la pantalla hizo que algo se rompiera dentro de mí. Esta fue mi infancia. Esta era mi normalidad. Y estaba tan completamente mal que ahora necesitaba una orden judicial para detenerlo. Enviamos los formularios el lunes por la mañana. El sistema generó un número de caso y una fecha de corte en 3 semanas. Mientras tanto, se entregaría una orden de restricción temporal a Dolores en unos pocos días. Se le prohibiría legalmente contactarme directa o indirectamente, acercarse a menos de 100 metros de mí, contactar mi lugar de trabajo o nuestra casa. Violar la orden temporal podría resultar en arresto. Me sentí aliviada y culpable en igual medida. Aliviada de que habría consecuencias legales si aparecía de nuevo. Culpable de estar haciéndole esto a mi propia madre. De estar usando a la policía y los tribunales contra la mujer que me crió. La oficina de Marcos tenía un espacio libre esa tarde. Llamé y lo tomé, necesitando procesar esto antes de que la culpa me comiera viva. Él escuchó mientras le explicaba todo. El incidente de las 7 a.m., la advertencia policial. La solicitud de orden de restricción. No parecía sorprendido ni preocupado. Parecía que esto era exactamente lo que esperaba que sucediera. Me recordó que le había dado a Dolores múltiples oportunidades para respetar límites básicos. Que había enviado una carta clara explicando lo que necesitaba. Que ella había respondido escalando en lugar de ajustarse. Me preguntó qué pensaba que habría pasado si no hubiera solicitado la orden. Admití que probablemente habría seguido apareciendo. Seguido llamando a mi trabajo. Seguido tratando de forzar el contacto a través de cualquier método disponible. Él asintió y dijo que es exactamente por eso que existen las órdenes de restricción, no como castigo sino como protección cuando alguien demuestra que no respetará límites razonables. La culpa seguía ahí. Pero se sentía menos aplastante. No la estaba atacando. Estaba respondiendo a sus decisiones con consecuencias apropiadas. Dolores recibió la orden temporal el miércoles. Lo sé porque Beatriz apareció en la oficina principal de nuestro edificio de departamentos el jueves por la mañana con una carta. El administrador del edificio llamó a nuestra unidad para hacernos saber que alguien había dejado correo para nosotros. Carlos bajó a buscarlo mientras yo me preparaba para el trabajo. Regresó sosteniendo un sobre blanco con mi nombre escrito con la letra de Dolores. Lo abrió primero, leyendo antes de decidir si mostrármelo. Su rostro se endureció mientras leía. Me lo entregó sin comentarios. La carta tenía 3 páginas, escrita a mano en la papelería fina de Dolores. Comenzaba con conmoción y dolor. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Cómo podía involucrar a la policía en un asunto familiar privado? Estaba devastada, humillada, con el corazón roto de que su propia hija tomara acciones legales contra ella. La segunda página cambiaba a la manipulación. Ella entendía que yo estaba pasando por un momento difícil. El matrimonio era difícil, y Carlos probablemente no entendía nuestro vínculo especial madre-hija. Estaba dispuesta a perdonarme por este horrible error. Todo lo que tenía que hacer era llamarla y pedir que se retirara la orden de restricción. Podíamos resolver esto como familia. La forma en que debería manejarse. La tercera página era pura culpa. Ella había sacrificado todo por mí. Me había criado sola después de que mi padre murió. Había renunciado a sus propios sueños y oportunidades para asegurarse de que yo tuviera una buena vida. Y así era como le pagaba. Tratándola como a una criminal, cortándola por completo, terminaba diciendo que siempre me amaría sin importar lo que hiciera para lastimarla. Que estaría esperando a que entrara en razón y me diera cuenta de lo que estaba tirando a la basura. Carlos leyó mi cara cuando terminé la carta. Señaló que ella ya estaba violando la orden de restricción al usar a Beatriz para contactarme. Que la orden decía específicamente no contacto directo o indirecto. Que tener a alguien más entregando un mensaje era contacto indirecto. Tenía razón, pero me sentía agotada por ello. Cada cosa se convertía en una batalla. Cada límite era probado. Ella no podía simplemente respetar la orden y dejarme en paz. Tenía que encontrar una escapatoria. Una forma de evitarlo. Un método para forzar su regreso. La carta probaba exactamente por qué la orden era necesaria. Las siguientes 3 semanas fueron extrañas. Seguí esperando otro incidente. Otra violación. Otra crisis. Pero no pasó nada. Dolores se mantuvo alejada. Al menos físicamente. No sabía si estaba contactando a otras personas sobre mí o planeando algo más grande. La incertidumbre era casi peor de lo que había sido el contacto constante. Al menos antes sabía qué esperar. Ahora saltaba ante cada golpe inesperado. Cada número de teléfono desconocido. Cada persona que se me acercaba en público. Marcos me ayudó a trabajar a través de la ansiedad anticipatoria. Explicó que esto era normal cuando has sido condicionada a esperar ataques. Mi sistema nervioso estaba atascado en modo de hipervigilancia, siempre escaneando en busca de la próxima amenaza. Me enseñó técnicas de grounding o conexión a tierra para cuando la ansiedad aumentaba. 5 cosas que podía ver. 4 cosas que podía tocar.
3 cosas que podía escuchar. Ayudaba a traerme de vuelta al presente. En lugar de catastrofizar sobre lo que podría pasar. Carlos se tomó tiempo libre del trabajo para la audiencia. Quería estar allí para apoyarme. Y también para testificar si era necesario sobre lo que había presenciado. Carolina llamó la noche anterior y se ofreció a venir también. Dijo que tener a varias personas allí para respaldar mi relato podría ayudar. Que los jueces a veces desestimaban estos casos cuando parecía la palabra de una persona contra la de otra. Acepté su oferta con gratitud. Entrar sola a esa sala del tribunal se sentía imposible. Entrar con Carlos y Carolina se sentía manejable. La audiencia estaba programada para las 9 a.m. de un jueves. Llegamos al juzgado a las 8:30 para pasar por seguridad y encontrar la sala correcta. Mi estómago estaba revuelto. Mis manos estaban frías y temblorosas. Me vestí profesionalmente pero no demasiado formal. Marcos había aconsejado lucir arreglada. Pero no como si me estuviera esforzando demasiado. Encontramos asientos en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Otras personas esperaban sus propias audiencias. Algunos parecían nerviosos. Algunos parecían enojados. Algunos parecían resignados. A las 8:50, llegó Dolores. Tenía a Beatriz con ella y a otras 2 mujeres de la iglesia. Todas estaban vestidas elegantemente, luciendo preocupadas y solidarias. Dolores se veía más pequeña de lo habitual, casi frágil. Estaba interpretando el papel de madre frágil a la perfección. Me vio al otro lado del pasillo y su rostro se arrugó. Comenzó a moverse hacia mí, pero Beatriz la agarró del brazo y la detuvo. Se sentaron en el lado opuesto del pasillo. Dolores se secó los ojos con un pañuelo. Una de las damas de la iglesia le dio palmaditas en el hombro. Sentí la mano de Carlos apretar la mía. Carolina se inclinó y susurró que todo esto era actuación, que necesitaba mantenerme tranquila y objetiva sin importar lo que pasara. A las 9:15, un alguacil llamó mi número de caso. Todos nos pusimos de pie y entramos en la sala. La jueza era una mujer de unos 50 años con cabello gris y lentes de lectura. Parecía cansada pero atenta. Tomamos nuestros asientos al frente, Carlos y yo de un lado, Dolores y sus partidarias del otro. La jueza revisó el papeleo mientras esperábamos. Luego me pidió que me acercara y explicara por qué estaba buscando una orden de restricción permanente. Me paré en el podio con mi documentación impresa. Mi voz temblaba al principio, pero se estabilizó a medida que avanzaba en la cronología. La carta de límites que había enviado. La respuesta de Dolores. Los intentos de contacto crecientes. El acoso laboral que requirió que mi jefe interviniera. El incidente de las 7 a.m. en el departamento que resultó en participación policial. Presenté copias de todo. La carta de límites. La respuesta por correo electrónico de Dolores. El informe de incidente laboral que mi jefe había escrito. El informe policial del incidente del departamento. La jueza leyó cada documento cuidadosamente. Luego le pidió a Dolores que respondiera. Dolores se puso de pie e inmediatamente comenzó a llorar. Dijo que no entendía por qué estaba pasando esto. Que siempre había sido una madre devota. Que solo quería una relación con su hija. Que Carlos me había puesto en su contra. Que nunca había querido hacer daño. Solo estaba preocupada y confundida. La jueza hizo preguntas específicas. ¿Había recibido la carta de límites? Sí. Pero pensó que era solo un malestar temporal. ¿Había ido a mi lugar de trabajo después de que se le pidió que no lo hiciera? Sí. Pero solo porque estaba preocupada. Había aparecido en el departamento a las 7 a.m., sí. Pero solo necesitaba hablar conmigo. La expresión de la jueza no cambió, pero la vi tomando notas. Preguntó si tenía algo más que agregar. Mencioné la carta entregada a través de Beatriz después de que se entregó la orden temporal. Eso se sentía importante porque mostraba que ella había encontrado una solución alternativa inmediatamente. La jueza pidió ver la carta. Le entregué el sobre. Ella lo leyó e hizo más notas. Luego le preguntó a Carlos si tenía algo que agregar. Él describió lo que había presenciado. Las llamadas constantes, las tácticas de manipulación, la forma en que me había vuelto cada vez más ansiosa e incapaz de funcionar normalmente. Carolina testificó sobre las llamadas a su casa, sobre Dolores tratando de reclutarlos para presionarme. La jueza agradeció a todos y dijo que daría su fallo. Miró a Dolores y explicó que los padres no tienen un derecho automático de acceso a sus hijos adultos, que establecer límites es saludable y normal, que la violación repetida de los límites establecidos constituye acoso independientemente de la intención. Concedió la orden de restricción permanente por 1 año. Dolores no podía contactarme directa o indirectamente. No podía acercarse a menos de 100 metros de mí, mi casa o mi lugar de trabajo. No podía usar terceros para enviar mensajes. La violación resultaría en arresto y cargos criminales. Dolores comenzó a sollozar ruidosamente. Beatriz y las damas de la iglesia la consolaron. La jueza golpeó su mazo y pasó al siguiente caso. Salimos de la sala. Me sentí entumecida, desconectada, como si estuviera viendo que esto le sucedía a otra persona. Carlos y Carolina me guiaron al auto. Nos sentamos en el estacionamiento durante 20 minutos mientras procesaba lo que acababa de suceder. Había conseguido la orden de restricción. Había ganado. Pero se sentía como perder, como si acabara de terminar legalmente mi relación con mi madre.
como si me hubiera parado frente a un juez y declarado que mi propia madre era lo suficientemente peligrosa como para requerir protección judicial. Carolina dijo algo acerca de que esto era necesario y saludable. Carlos dijo algo acerca de estar orgulloso de mí. Realmente no podía escucharlos. Todo en lo que podía pensar era en la cara de Dolores en la sala del tribunal, llorando y confundida, pareciendo una víctima en lugar de la persona que había creado toda esta situación. Las semanas posteriores a la audiencia fueron más difíciles de lo que esperaba. Pensé que sentiría alivio. En cambio sentí duelo. Un duelo pesado y aplastante que hacía difícil salir de la cama algunas mañanas. Marcos explicó que esto era normal. Estaba de luto por la madre que nunca tuve. La madre que habría respetado el día de mi boda. La madre que habría celebrado mi independencia en lugar de tratar de controlarla. La madre que se habría disculpado y cambiado cuando le expliqué cómo su comportamiento me lastimaba. Esa madre nunca existió. Dolores nunca se convertiría en esa persona. Estaba de luto por una fantasía. Una esperanza que había llevado toda mi vida de que algún día ella me vería como una persona, en lugar de una extensión de sí misma. El grupo de apoyo ayudó más de lo que esperaba. Otras personas compartieron sus propias historias de duelo. Una mujer habló de llorar durante 3 días seguidos después de cortar lazos con su padre. Otra habló sobre la extraña culpa que venía con sentirse feliz sin la crítica constante de su madre. Alguien más mencionó la extraña experiencia de tener buenas noticias y darse cuenta de que no había nadie a quien llamar, porque la persona que debería haber estado feliz por ti era la persona de la que tenías que protegerte. Todo lo que dijeron resonó. No estaba sola en esto. No era una hija terrible. Era alguien recuperándose de una vida de manipulación y control. Ese reencuadre ayudó, no completamente, no de inmediato, pero gradualmente. El duelo venía en olas. Algunos días estaba bien, concentrada en el trabajo y la vida con Carlos. Otros días veía a una madre e hija comprando juntas y tenía que salir de la tienda porque no podía respirar. Marcos dijo que me permitiera sentirlo, que tratar de alejar el duelo solo haría que durara más, que sanar requería procesar realmente la pérdida en lugar de fingir que no dolía. 2 meses después de la orden de restricción, algo cambió. Me desperté un sábado y me di cuenta de que no había pensado en Dolores en 3 días. No había revisado mi teléfono obsesivamente en busca de llamadas perdidas o mensajes. No me había preocupado por encontrarme con ella en algún lugar. Se sintió extraño. Cómo olvidar algo importante, pero también liberador, como si hubiera estado cargando una mochila pesada durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía pararse derecha. Carlos también lo notó. Dijo que me veía diferente, más ligera de alguna manera, que sonreía más fácilmente y no me estremecía cuando alguien llamaba a la puerta. Mi desempeño laboral había mejorado dramáticamente. Ya no estaba distraída por la ansiedad. Podía concentrarme en proyectos sin esa preocupación de fondo constante sobre cuándo aparecería Dolores a continuación. Mi jefe lo mencionó durante mi revisión trimestral. Dijo que parecía más segura, más comprometida, más presente. Carolina y Raúl nos invitaban a cenar cada pocas semanas. Nada elegante, solo comidas familiares en su casa, preguntaban sobre nuestras vidas, compartían historias sobre la infancia de Carlos. Me trataban como a una hija sin condiciones. Fue sorprendente ver cómo se veían las relaciones saludables entre padres e hijos. No esperaban que Carlos llamara todos los días. No lo culpaban por vivir su propia vida. No requerían pruebas constantes de que él los amaba. Simplemente disfrutaban pasar tiempo juntos cuando funcionaba para todos. Así es como se suponía que debía ser la familia. No obligación y culpa y servicio. Solo personas que genuinamente se preocupaban por el bienestar del otro y respetaban los límites del otro. Empecé a entender que la familia podía ser elegida, que las personas que aparecían y me apoyaban importaban más que el ADN compartido. Mi jefe me llamó a su oficina un martes por la tarde 6 meses después de la orden de restricción. Me sentí nerviosa, esperando malas noticias o críticas. En cambio, me ofreció un ascenso. Se había abierto un nuevo puesto en gestión de proyectos. Pensó que sería perfecta para ello. Mejor paga, más responsabilidad, un pequeño equipo para supervisar. Acepté de inmediato. Luego me sentí sorprendida por mi propia confianza. Hace un año me habría preocupado por si me lo merecía, si estaba lo suficientemente calificada, si la gente pensaría que no me lo gané. Ahora sabía que me lo merecía. Había trabajado duro. Había mejorado mi desempeño. Me había ganado esto por mi propio mérito. No porque estuviera tratando de complacer a nadie o probar mi valía a alguien que nunca estaría satisfecho. Adriana me llevó a almorzar para celebrar. Dijo que yo había cambiado mucho en los últimos 6 meses, que parecía más segura, más dispuesta a hablar en las reuniones, más cómoda tomando crédito por mi trabajo. Ella tenía razón. Eliminar la crítica constante y las demandas de Dolores me había permitido descubrir quién era yo realmente. No la hija servicial, obediente y orientada al servicio que había sido entrenada para ser, sino alguien con opiniones y límites y autorrespeto. Alguien que podía tener éxito sin dudar constantemente de sí misma o disculparse por ocupar espacio. Jessica me envió un mensaje de texto el viernes por la tarde sobre planificar un fin de semana de chicas para celebrar mi ascenso. Había invitado a varias amigas que me habían apoyado a través de lo peor de todo. Reservamos una cabaña a 2 horas de distancia para el siguiente fin de semana. Me sentí emocionada en lugar de ansiosa por estar fuera. Hace un año me habría preocupado por lo que Dolores podría hacer mientras yo no estaba.
si aparecería en el departamento, si necesitaba estar disponible en caso de que necesitara algo. Ahora podía simplemente disfrutar el tiempo con amigas sin esa estática de fondo constante de preocupación. El fin de semana fue perfecto. Hicimos caminatas, cocinamos juntas, nos quedamos despiertas hasta tarde hablando y riendo. Noté que no estaba revisando compulsivamente mi teléfono. No me preocupaba violar alguna regla tácita sobre cuánta diversión se me permitía tener. Una amiga mencionó que parecía más ligera, como si se hubiera levantado un peso. Así es exactamente como se sentía. Como si hubiera estado cargando las expectativas y demandas y emociones de Dolores durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía simplemente existir sin esa carga. Tomar decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de lo que evitaría críticas. Reír sin preocuparme de que alguien me acusara de ser egoísta o malagradecida. Simplemente estar presente en el momento en lugar de manejar constantemente los sentimientos de otra persona. El fin de semana me recordó que tenía una vida. Una vida real con amistades reales y alegría genuina. Que era más que solo la hija de Dolores, era Jimena. Una persona con mis propios pensamientos y sentimientos y sueños. Y esa persona era bastante genial. Carlos sacó el tema en una tranquila mañana de domingo unas 3 semanas después del fin de semana de chicas. Estábamos preparando el desayuno juntos en nuestra cocina, algo que habíamos adquirido el hábito de hacer los fines de semana. Él rompía huevos en un tazón mientras yo picaba verduras para tortillas de huevo. La radio sonaba suavemente de fondo. Se aclaró la garganta de esa manera que lo hacía cuando estaba nervioso por sacar un tema. He estado pensando en algo. Lo miré mientras picaba un pimiento. ¿Qué cosa? Batió los huevos más vigorosamente de lo necesario y dijo sobre nosotros. Nuestro futuro. Tal vez tener hijos algún día. Mi mano se congeló a mitad del corte. Hace un año ese tema me habría enviado al modo de pánico inmediato. Mi cerebro saltando automáticamente a cómo Dolores se insertaría en cada decisión sobre el embarazo, el nacimiento, la crianza, cómo aparecería en el hospital sin invitación, cómo criticaría cada elección que hiciera, cómo le diría a todos que lo estaba haciendo mal y necesitaba su guía. Pero ahora simplemente dejé el cuchillo y me volví para enfrentarlo. Me gustaría eso, dije. Algún día. No ahora mismo, pero algún día. Sus hombros se relajaron. ¿De verdad? ¿No estás diciendo eso solo por decir? Estoy segura. He estado pensando en ello también. En realidad, la idea ya no me asusta. Nos movimos a la mesa con nuestro café mientras la sartén se calentaba. Carlos extendió la mano y tomó la mía. ¿Qué tipo de padres quieres que seamos? Lo pensé. Realmente lo pensé sin el ruido de fondo de la voz de Dolores diciéndome lo que debería querer. Quiero que nuestros hijos se sientan seguros, dije. Que sepan que son amados pase lo que pase. Que tengan opciones y opiniones que importen. Hice una pausa, sintiéndome emocional. No quiero que nunca sientan que tienen que ganar amor a través del servicio o el buen comportamiento. Carlos apretó mi mano y preguntó, ¿qué pasa con los límites con la familia extendida? Eso es importante resolverlo ahora. Respiré hondo y dije, mi mamá no estará involucrada. En absoluto. Eso no es negociable. Si tenemos hijos, no la conocerán. No estarán expuestos a su manipulación o control. Tus padres, sin embargo, pueden estar tan involucrados como quieran porque son sanos y respetuosos. Él asintió seriamente y dijo, estoy completamente de acuerdo. Mis padres respetarán cualquier límite que establezcamos, ya lo hacen, y si alguna vez no lo hicieran, lo manejaríamos juntos. Pasamos la siguiente hora hablando de cosas prácticas como cuántos hijos podríamos querer, cuál sería nuestra filosofía de crianza, cómo manejaríamos los desacuerdos sobre su educación. La conversación se sintió saludable y emocionante en lugar de cómo planificar un conflicto inevitable. No estaba tratando de descubrir cómo proteger a niños hipotéticos de mi madre. Solo estaba imaginando un futuro con Carlos donde construíamos la familia que queríamos. Cuando finalmente hicimos el desayuno, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. La idea de la paternidad ya no venía con un temor automático. Venía con esperanza. Marcos me pidió que hiciera un ejercicio de reflexión durante mi sesión 6 meses después de que la orden de restricción entrara en vigor. Habíamos estado trabajando juntos durante casi un año en ese momento. Me entregó una hoja de papel con preguntas escritas en ella. Quiero que pienses en lo que ha cambiado desde que dejaste de tener contacto con tu madre. Tómate tu tiempo. Miré las preguntas. ¿Cómo tomas decisiones ahora versus hace 6 meses? ¿Cómo manejas las críticas? ¿Cómo son tus amistades? ¿Cómo te sientes contigo misma? Comencé a escribir y las respuestas llegaron fácilmente. Ya no me disculpo constantemente. Solía disculparme por todo, por existir básicamente. Perdón por molestarte, perdón por tener una opinión, perdón por ocupar espacio. Ahora solo me disculpo cuando realmente hago algo mal, lo cual es normal. Tomo decisiones basadas en lo que quiero en lugar de lo que evitará críticas. Elijo restaurantes que me gustan en lugar de lugares que creo que otros aprobarán. Elijo ropa con la que me siento bien en lugar de atuendos que no inviten a comentarios. Planeo mis fines de semana alrededor de actividades que disfruto en lugar de obligaciones que temo. Mis amistades son reales ahora en lugar de basarse en la obligación. Tengo amigos reales con los que paso tiempo porque quiero, no porque se supone que deba hacerlo.
Jessica y Adriana y algunas personas del grupo de apoyo. Nos reímos juntos y nos apoyamos mutuamente y se siente genuino en lugar de actuado. Miré a Marcos. La culpa todavía surge a veces, pero es manejable ahora, ya no me abruma. Él se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿puedes darme un ejemplo de cómo manejas la culpa de manera diferente? La semana pasada vi a una madre e hija comprando juntas en el centro comercial. Se veían felices y cercanas. La vieja yo habría caído en espiral creyendo que era una hija terrible por cortar a mi mamá, pero en cambio solo pensé en lo agradable que debe ser tener ese tipo de relación, y luego seguí con mi día. No dejé que arruinara mi tarde o me enviara a una espiral de vergüenza. Marcos sonrió y dijo, eso es un progreso significativo. Estás aprendiendo a reconocer la culpa como una respuesta programada en lugar de la verdad. Exactamente, dije. Es como si pudiera reconocer el sentimiento sin dejar que controle mis acciones. Puedo sentirme triste por no tener una madre sana y al mismo tiempo saber que protegerme de una madre no sana es la elección correcta. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Pasamos el resto de la sesión hablando de otros cambios. Cómo me iba mejor en el trabajo porque no estaba constantemente distraída por la ansiedad sobre Dolores. Cómo estaba durmiendo toda la noche sin pesadillas sobre su aparición. Cómo Carlos y yo éramos más cercanos porque yo no estaba a la defensiva y detonada todo el tiempo. Cómo había empezado a disfrutar de pasatiempos nuevamente en lugar de solo existir en modo de supervivencia. Marcos señaló que había construido una vida que realmente quería en lugar de una diseñada para manejar las emociones de otra persona. No lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. Cada elección que hacía ahora era sobre lo que funcionaba para mí y para Carlos y nuestro futuro, no sobre evitar la ira o decepción de Dolores. Estaba recogiendo víveres un jueves por la noche después del trabajo cuando vi a Beatriz cerca de la sección de frutas y verduras. Se me cayó el estómago. Ella había sido una de las partidarias más leales de Dolores. Una de las damas de la iglesia que había venido a mi departamento para sermonearme sobre honrar a mi madre. Consideré dejar mi carrito e ir a una tienda diferente. Pero luego recordé el consejo de Marcos sobre no dejar que el miedo controlara mis acciones. Seguí comprando, esperando que no me notara. Me notó. Caminó directamente hacia mí con una expresión de preocupación que reconocí como falsa. Toda su actitud era simpatía calculada. Jimena, estoy tan contenta de encontrarte. Necesito hablar contigo sobre tu madre. Mantuve mi mano en mi carrito de compras y mi voz tranquila. No creo que tengamos nada que discutir. Se acercó más, bajando la voz como si estuviéramos compartiendo un secreto. Tu madre está muy enferma. Ha tenido problemas de salud y está completamente sola. ¿No crees que es hora de dejar esto ir y estar allí para ella? Mi corazón comenzó a acelerarse, pero me obligué a respirar lentamente. Beatriz, mi madre ha elegido no respetar mis límites. No soy responsable de su bienestar. Pero es tu madre. Te crió. Sacrificó todo por ti. No puedes simplemente abandonarla cuando más te necesita. La vieja yo habría entrado en pánico. Habría sentido el peso aplastante de la obligación y la culpa. Inmediatamente habría comenzado a planear cómo ver a Dolores mientras mantenía los límites, lo cual era imposible. Pero había aprendido algo en los últimos 6 meses. Las emergencias de otras personas, especialmente las fabricadas para manipularme, no se convertían automáticamente en mis obligaciones. Miré a Beatriz directamente a los ojos. Mi madre sabe cómo contactarme si hay una emergencia genuina. Tiene mi correo electrónico. Puede comunicarse respetuosamente si está dispuesta a respetar mis límites. Hasta entonces, no soy responsable de sus elecciones o su salud. La expresión de Beatriz se endureció y dijo, estás siendo egoísta y cruel, esta no es quien eres. Me estoy protegiendo de una relación no saludable. Eso no es egoísta. Eso es necesario. Empujé mi carrito hacia adelante, pasando junto a ella. Beatriz me gritó que me arrepentiría de esto y cómo Dolores estaba sufriendo. No me di la vuelta, no me enganché. Simplemente seguí caminando por la tienda, terminé mis compras y pagué. Mis manos temblaban cuando llegué a mi auto, pero también me sentí orgullosa. Hace un año, me habría derrumbado y cedido. Habría corrido a casa de Dolores para ver cómo estaba. Habría dejado que la culpa anulara mis límites. Ahora reconozco la manipulación por lo que era. Dolores había enviado a Beatriz para hacer exactamente esto, usar un susto de salud para atraerme de nuevo. Era una táctica clásica, y ya no caía en ella. Nuestro primer aniversario cayó un sábado a principios de junio. Carlos y yo decidimos tener una pequeña fiesta en nuestro departamento en lugar de salir a cenar. Invitamos a unas 15 personas, toda familia elegida. Jessica y su novio, Adriana y su esposo, Carolina y Raúl, algunos amigos del grupo de apoyo, algunos compañeros de trabajo de Carlos que se habían convertido en nuestros amigos. El contraste con el día de nuestra boda fue sorprendente. Pasé la mañana cocinando y decorando sin ninguna ansiedad, sin miedo de que Dolores apareciera sin invitación, sin culpa por no incluirla, sin estática de fondo de preocupación sobre lo que podría hacer o decir. Solo emoción por celebrar con personas que genuinamente se preocupaban por nosotros. Jessica llegó temprano para ayudar a preparar. Me abrazó en la cocina y susurró que me veía más feliz de lo que jamás me había visto. Me siento más feliz, dije.
Ya no tengo ese nudo constante en el estómago. La gente comenzó a llegar alrededor de las 3. Carolina trajo flores y una tarjeta. Raúl ayudó a Carlos a configurar los altavoces exteriores para la música. Todos se mezclaron en nuestro pequeño patio y en la sala de estar. El ambiente era relajado y cálido. Nadie caminaba sobre cáscaras de huevo ni manejaba el estado de ánimo de nadie. Alrededor de las 5, Carolina golpeó su copa para llamar la atención de todos. Quería hacer un brindis. Conozco a Jimena desde hace poco más de un año y la he visto crecer y convertirse en su propia persona en ese tiempo. Cuando Carlos la trajo por primera vez para conocernos, era callada y se disculpaba mucho, siempre comprobando si estaba haciendo las cosas bien. Ahora es segura y clara sobre lo que quiere. Ha construido una vida hermosa con mi hijo basada en el respeto mutuo y una asociación genuina. Estoy tan orgullosa de tenerla como nuera. Varias personas aplaudieron. Jessica agregó su propio brindis sobre cómo siempre había sido fuerte, pero ahora yo lo sabía. Adriana mencionó cuánto más presente parecía en el trabajo, cómo aportaba ideas en las reuniones en lugar de quedarme callada. Un amigo del grupo de apoyo habló sobre verme encontrar mi voz y establecer límites. Me sentí abrumada de gratitud. Estas personas me habían apoyado a través del año más difícil de mi vida. Habían validado mis experiencias cuando dudaba de mí misma. Me habían recordado que merecía paz y seguridad. Me habían ayudado a construir una vida que realmente quería, en lugar de una diseñada para evitar la ira de otra persona. Carlos me rodeó la cintura con el brazo y me besó la sien. Miré alrededor de la sala a la familia que habíamos elegido y la vida que habíamos creado. Sin drama, sin manipulación, sin miedo, solo conexión genuina y celebración. Así es como se veía lo saludable. Esto era lo que me había estado perdiendo toda mi vida sin saber que era posible. Comencé a ser voluntaria en una organización local llamada Puentes Familiares 3 meses después de nuestro aniversario. Apoyaban a jóvenes adultos que lidiaban con el distanciamiento familiar, ofreciendo grupos de apoyo y recursos. Había estado asistiendo a sus grupos como participante, pero necesitaban voluntarios para ayudar a facilitar y me sentí lista para retribuir. Mi primera sesión de capacitación fue un martes por la noche. La coordinadora, una mujer llamada Sandra, explicó la filosofía de la organización sobre validar las experiencias de las personas y apoyar sus elecciones sin juzgar. Ella enfatizó que nunca empujábamos a las personas hacia la reconciliación o el distanciamiento. Solo ayudábamos a descubrir qué era lo más saludable para ellos. Seré honesta, estaba nerviosa. Compartir mi historia en un grupo donde todos pasaban por cosas similares se sentía seguro, pero ayudar a otros a navegar sus situaciones se sentía como una gran responsabilidad. ¿Y si decía algo incorrecto? ¿Y si mi consejo empeoraba las cosas? Sandra debió haber notado mi ansiedad. No estás aquí para arreglar a nadie ni darles respuestas, dijo. Estás aquí para escuchar y validar y compartir tu propia experiencia cuando sea útil. Eso es todo. El primer grupo que cofacilité se reunió la semana siguiente. Había 6 personas, todas en sus 20 y 30 años, todas lidiando con padres controladores o abusivos. Una mujer llamada Tara compartió sobre su madre apareciendo en su lugar de trabajo repetidamente a pesar de que se le pidió que no lo hiciera. Otro chico llamado Jake habló sobre su padre usando dinero para controlar sus decisiones. La historia de todos era diferente en los detalles, pero los patrones eran idénticos. La manipulación, la culpa, el miedo, la confusión sobre si estaban exagerando. Compartí partes de mi propia historia cuando se sentía relevante. Sobre el incidente de los platos el día de la boda, sobre la orden de restricción, sobre aprender a reconocer tácticas de manipulación, sobre el duelo de aceptar que mi madre nunca sería la madre que necesitaba. Varias personas me agradecieron después por ser tan honesta. Tara dijo que ayudaba a escuchar a alguien más avanzado en el proceso que había logrado llegar al otro lado. Caminando hacia mi auto después de esa primera sesión, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Mi experiencia con Dolores había sido dolorosa y traumática, pero ahora tenía un significado más allá de mi propia sanación. Podía usar lo que había aprendido para ayudar a otros a sentirse menos solos. Podía validar experiencias que otros podrían descartar o minimizar. Podía mostrarle a la gente que poner límites no era egoísta o cruel. Era necesario para la supervivencia. Me reuní con Marcos al día siguiente para mi sesión regular y le conté sobre la experiencia de voluntariado. Él sonrió de esa manera que lo hacía cuando estaba orgulloso de mi progreso. Esto representa un crecimiento significativo, Jimena. Has transformado tu dolor en propósito y conexión en lugar de dejar que te defina negativamente. Así es exactamente como se ve la recuperación. No lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo algo significativo de los escombros. Estaba ayudando a otros mientras continuaba sanándome a mí misma. Estaba demostrando que el control de Dolores sobre mí había terminado verdaderamente. Que había creado una vida a la que ella no tenía acceso y sobre la que no tenía poder. Una vida construida bajo mis propios términos y mis propios valores. Una vida que importaba. Programé sesiones de terapia cada 2 semanas durante todo mi embarazo. Marcos me ayudó a trabajar a través del miedo que seguía apareciendo en medio de la noche cuando me despertaba pensando en Dolores sin conocer a su nieta. Me pedía que imaginara a mi hija creciendo de la manera en que yo lo hice. Lavando platos a los 6 años para ganar el desayuno. Siendo educada para creer que su valor provenía de servir a los demás. La imagen me enfermaba físicamente.
Esa es tu respuesta, decía él. Proteger a tu hija de la manipulación no es crueldad, es buena crianza. El grupo de apoyo me organizó una pequeña celebración cuando anuncié el embarazo a los 5 meses. Tara trajo libros de bebé sobre cómo establecer límites saludables con la familia extendida. Otra mujer llamada Lisa compartió recursos sobre mantener el contacto cero durante eventos importantes de la vida. Entendían de maneras que mis otras amigas no podían. Que tener un bebé mientras estás distanciada de tu madre traía sentimientos complicados que no tenían respuestas fáciles. Asistí a cada sesión hasta mi tercer trimestre, trabajando a través de la culpa que surgía cada vez que alguien en el trabajo preguntaba si mi mamá estaba emocionada por convertirse en abuela. La pregunta siempre me tomaba por sorpresa y yo balbuceaba respuestas vagas sobre situaciones familiares complicadas. Marcos me recordó que la curiosidad de otras personas no me obligaba a explicar o justificar mis elecciones. La seguridad de mi hija importaba más que la comodidad de los extraños con mi estructura familiar. Entré en labor de parto 3 días antes de mi fecha prevista a las 2 de la mañana. Carlos nos llevó al hospital mientras yo respiraba a través de las contracciones y trataba de no pensar en cómo Dolores nunca conocería a este bebé. El pensamiento seguía empujándose entre el dolor y los ejercicios de respiración. Carolina nos encontró en el hospital a las 6 de esa mañana con café para Carlos y aliento para mí. Se quedó en la sala de espera dándonos espacio, pero asegurándose de que supiéramos que estaba allí si necesitábamos algo. Jessica llegó alrededor del mediodía con bocadillos y apoyo moral, sentándose con Carlos durante las partes más difíciles cuando yo no podía hablar. A las 4:47 p.m., di a luz a una niña sana de 3 kilos con el cabello oscuro de Carlos y mi nariz. La enfermera la colocó en mi pecho y sollocé de alivio y alegría y amor abrumador. Carlos cortó el cordón umbilical con manos temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro. Nuestra familia elegida fue entrando durante las siguientes horas. Carolina sostuvo a su nieta con competencia gentil, mostrándome cómo apoyar su cabeza sin acechar o criticar mi técnica. Pidió permiso antes de dar consejos y respetó cada elección que Carlos y yo hicimos sobre la alimentación y cómo cargarla y las visitas. Así era como se veía el amor de abuela sin control o manipulación adjuntos. Jessica tomó fotos de nuestra nueva familia, capturando momentos que atesoraría para siempre. Esa noche, después de que todos se fueron, sostuve a mi hija en la tranquila habitación del hospital y le susurré promesas. Ella nunca tendría que ganar amor a través del servicio o que le dijeran que su vocación era cuidar a los demás. Sería valorada por quien era, no por lo que podía hacer por alguien más. La promesa se sintió sagrada, como si estuviera rompiendo una maldición que había controlado a mi familia por generaciones. 3 meses después, me senté en nuestro sofá a las 2 a.m., alimentando a mi hija mientras Carlos dormía. Estaba agotada de maneras que nunca imaginé posibles, pero estaba genuinamente feliz. El tipo de felicidad que nunca pensé que sentiría durante esos años lavando los platos de Dolores y absorbiendo su crítica. Mi hija nunca conocería esa vida. Nunca estaría parada en una cocina fregando sartenes mientras alguien le decía que las manchas de agua significaban pereza. Nunca sería entrenada para poner la comodidad de otra persona por encima de sus propias necesidades básicas. Carlos y yo éramos socios en la crianza, turnándonos con las tomas nocturnas y los cambios de pañales en la lavandería interminable. Nuestro hogar se sentía pacífico en lugar de tenso. Sin caminar sobre cáscaras de huevo preguntándonos qué detonaría un estallido o requeriría una disculpa. A veces me preguntaba si Dolores sabía sobre el bebé a través de conexiones de la iglesia. Beatriz probablemente escuchó algo y lo pasó. El pensamiento solía enviarme a espirales de pánico sobre Dolores apareciendo en nuestra puerta exigiendo conocer a su nieta. Ahora reconozco que su conocimiento o sentimientos no eran mi responsabilidad de manejar. Marcos me había ayudado a entender ese límite. Mi trabajo era proteger a mi hija y construir la vida familiar que queríamos, no manejar las emociones de Dolores sobre las elecciones que ella había forzado a través de su propio comportamiento. Organizamos una pequeña fiesta de primer cumpleaños en nuestro departamento con globos y un pastel con forma de oso de peluche. Carolina y Raúl llegaron temprano para ayudar a decorar. Jessica trajo una bolsa de regalo llena de libros y juguetes. Adriana pasó con su esposo y su niño pequeño. Algunos otros amigos del trabajo y del grupo de apoyo llenaron nuestra sala de estar con risas y celebración. Vi a mi hija aplastar pastel en su cara y reírse por la atención, y algo encajó en su lugar. Había construido exactamente la vida que quería, sin siquiera saber que se me permitía quererla. Jessica me llevó a un lado mientras Carlos cortaba pastel para los adultos. «Eres lo más feliz que te he visto», dijo. Tenía razón. La culpa sobre Dolores todavía surgía a veces, generalmente tarde en la noche o cuando veía pares de madre e hija en el supermercado. Pero ya no controlaba mis decisiones ni robaba mi alegría de los buenos momentos. Yo era esposa, madre, amiga y profesional de marketing que tomaba decisiones basadas en mis propios valores en lugar de las demandas de otra persona. Esa libertad valía cada paso difícil que tomó llegar aquí. Cada sesión de terapia, cada conversación sobre límites, cada momento de mantenerse firme cuando la culpa intentaba arrastrarme de vuelta. Mi hija crecería sabiendo que era amada sin condiciones ni requisitos. Nunca tendría que ganar su lugar en nuestra familia o probar su valía a través del servicio. Romper ese ciclo fue lo mejor que había hecho. Y verla crecer libre de él sería el mayor logro de mi vida. Gracias por ver.